Hola muchachos, muy buen día. Vamos a enfrentar una nueva jornada en estos videos que estoy compartiendo con ustedes. Vamos a avanzar un poco más en esta tremenda unidad que es de calor y de temperatura. Pero antes, nuevamente una explicación. Hay una obra cercana, ¿cierto? Y hay maestros trabajando, van a escucharse ruido de repente de sierras, de martillazo, los perros que se alertan. Así que por favor, tratemos de pasar por sobre eso, ¿cierto? Y concentrarnos en esta clase. No puedo evitar esos ruidos que son ajenos a mi voluntad. Muchas gracias y mis disculpas. Pero lo importante es que esta clase la podamos hacer. Bien, como les decía, vamos a seguir avanzando en esta tremenda unidad de calor y temperatura con algunos efectos que produce justamente el calor y la elevación de la temperatura. Por ejemplo, el efecto que produce el calor sobre los cuerpos sólidos, sobre los cuerpos líquidos o sobre los gases incluso, que es que estos crezcan, que estos cuerpos se dilaten. Muchachos, todo cuerpo al que ustedes le aplican calor crece. Métanse eso en la cabeza, todos. Todo cuerpo al que ustedes le quiten calor se achica. Todos los cuerpos, sólidos, líquidos o gases, incluidos nosotros. ¿Estamos? Y ejemplos de eso ustedes han visto, es cosa de salir a la calle y los ven. Fíjense por favor en el tendido eléctrico, los cablecitos de luz. En verano, ¿cierto? Son los postes. En verano, ¿cierto? Los cables de luz están así, los cables del tendido eléctrico. Pero en invierno, cuando hay ausencia de calor, los cables ya no están así. Los cables están mucho más tensos. Y son los mismos cables, no los han cambiado. O sea, claramente, cuando le aplicamos calor, cuando se aumenta la temperatura ambiente, el cable crece, por eso se guatea, queda guateadito, ¿ya? Y cuando no hay calor, cuando hay ausencia de calor, o cuando, como decimos vulgarmente, cuando hace frío, ¿cierto? El cable está mucho más tenso. Claramente hay un efecto de calor tremendo. Imagínense, este cable estuviera puesto en verano tenso. ¿Qué pasa en invierno cuando se nos vaya el calor? Ese cable va a achicarse, se podría cortar. Por tanto, eso es digno de ser calculado, es digno, ¿cierto?, de ser considerado. Las calles, el asfalto, el pavimento. Si ustedes se fijan en el pavimento, no el asfalto, perdón, el pavimento, se le hacen algunas grietas entre medio. Es profeso, adrede, ¿ya? Muchas veces, no sé si ustedes han visto, están pasando como con una sierra por la calle, ¿cierto? Haciéndole justamente una hendidura. A los edificios, las nuevas construcciones, tienen que tener una separación dentro del hormigón que ellos tienen, del armado de concreto que ellos hacen. Bueno, esas juntas, tanto en el pavimento como en los edificios, ¿cierto? Como en los cerámicos que uno pone en las casas, si se fijan, tienen separaciones. Y esa separación incluso recibe el nombre de juntas de dilatación. Es justamente pensando en que va a dilatar o va a achicarse en caso de haya calor o en caso de que no haya calor. ¿Ya? Son dilataciones que se producen producto de esta aplicación entonces de aumentar o disminuir la temperatura. ¿Ya? Y todos, todos, los sólidos, los líquidos, también lo han visto ustedes los líquidos, pongan en la cocina una ollita llena de agua, llena, que no quede ni un borde arriba. Ya, pónganla arriba para probarlo. Y pónganlo un ratito, enciendan la llama de la cocina un ratito, que se empiece a calentar nomás, sin ni siquiera hervir. A calentar y eso va a derramarse. Porque el líquido va a crecer. ¿Estamos? Hablábamos el otro día en el tema de escalas termométricas de los termómetros. El líquido que llevaba dentro del termómetro era mercurio. Y lo usamos cuando se aplica calor. Le aplicamos calor, tomamos el termómetro por la parte baja y el mercurio sube. ¿Ese subir qué significa? Que está creciendo, que está dilatando. Y el mercurio es un metal líquido. Es decir, el líquido crece.
Los gases, también. Pongan una pelota de fútbol, una pelota de niño de esta inflable, ¿cierto? Al sol. Al ratito va a estar durita. Más durita que cuando estuviera en la sombra. ¿Por qué? Porque el gas que hay adentro, ¿cierto? Se hincha y se infla más. Los vehículos, cuando cargan aire en sus neumáticos, se recomienda hacerlo en frío. Porque si lo haces en caliente, tú vas a medir la presión del neumático, ¿cierto? Y resulta que ese neumático está hiperinflado por el rodaje que lleva, por el calor que hay. Entonces va a engañarte con la medición. Mídelo en frío para que sepa realmente qué presión tiene. Bueno, y así muchos casos más. Los puentes, mira, se va acá otro, los puentes. ¿Ustedes creen que los puentes son rígidos? Imagínate un puente que vaya, no sé, ahí hay un cerro, ahí hay otro cerro, y pongamos acá un puente. Ese puente que está aquí no puede estar rígido. Si está rígido, cuando haya mucho calor, el calor lo va a dilatar y este puente se va a quebrar. Y peor aún, cuando no haya calor, quítale calor, se va a encoger y esta parte del puente a lo mejor, ¿cierto?, va a quedar sin apoyo y el puente va, a fin de cuentas, a caerse. Entonces hay que calcular y hay que considerar las dilataciones y las contracciones producto del calor. Último ejemplo, que es clásico, las líneas férreas. Las líneas férreas. Si ustedes miran una línea férrea, la línea férrea es así. Ahí hay un riel, ahí hay otro riel, ahí hay otro riel. Son los rieles, no los durmientes. Acá está el otro riel, ahí está el otro riel, ahí está el otro riel. Los durmientes están acá, por si acaso, esa es la línea férrea, a eso me refiero. Los rieles, los de acero. Ya, estos rieles, si ustedes se fijan bien, nunca están pegados. Nunca están así. Sino que están con una pequeña separación. Justamente ¿por qué? Porque con el calor del lugar donde esté, cuando suba la temperatura, los rieles crecen y van a lograr quedar a lo mejor ahí unidos. Pero cuando haya calor, se ha medido cuánto calor hay en la zona para saber cuánta dilatación dejo. ¿Ya? Si el riel que ustedes lo hicieran derechamente así, pero pegado los rieles uno a uno, cuando el calor aumente, oye, el riel va a terminar todo deformado y no va a servir como riel. ¿Ya? A eso me refiero con dilatación de los cuerpos. Y lo que vamos a ver ahora, ¿cierto?, es cómo determinar esa dilatación dependiendo de los materiales. ¿Ya? Y por favor, vamos a hablar de dilatación, pero es totalmente competente también para la contracción. Sirve tanto para la dilatación como para la contracción. Lo mismo que vamos a ver. ¿Estamos? Atentos entonces. Bien, veamos entonces, pues, muchachos. Dilatación de sólido por efectos de calor. Es decir, ¿cómo va a dilatar este cuerpo sólido si yo le aplico calor? ¿Ya? Sólidos en general, pero esos sólidos los vamos a dividir en cuerpos lineales, cuerpos superficiales y cuerpos volumétricos. Siempre sólidos. Cuerpos lineales, cuerpos superficiales y cuerpos volumétricos. Y aquí la primera aclaración que a mí me gusta hacer. ¿Cómo puedo hablar de un cuerpo lineal? ¿Cómo puedo pensar en una línea y hablar de cuerpo? ¿Cómo puedo hablar de una superficie y hablar de cuerpo? Cuando tenemos todos en nuestra mente, ¿cierto?, en nuestro intelecto, en nuestra concepción, que los cuerpos son siempre volumétricos. Un cuerpo es mi tacita con café que tengo acá, por ejemplo. Esto es un cuerpo, porque tiene 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo puedo hablar de un cuerpo lineal? Ya, eso es sencillamente un ajuste que hacemos nosotros para poder estudiarlo. ¿A qué me refiero con cuerpo lineal? Me refiero con cuerpo lineal, por ejemplo, a un lápiz. Pensemos en un lápiz, pensemos en un alambre, es un cuerpo lineal, que si bien es cierto, tiene 3 dimensiones, hay 2 de ellas que son demasiado pequeñas para con la tercera. Me explico. El largo de mi plumón, me dijeron que pusiera la mano así para que se vea bien, el largo de mi plumón, ¿cierto?, es tal que no se compara con el grosor.
O sea, es mucho más notable el largo en relación al en relación al ancho y al fondo. Si bien es cierto, hay tres dimensiones, hay un largo, hay un fondo y hay un alto, ¿cierto? Hagámoslo acá, mira, eso. Pensemos en un cuerpo lineal así. Ahí está mi lápiz, ahí hay un alambre, ahí hay un cuerpo que tiene evidentemente tres dimensiones, tiene un A, tiene un B y tiene un C, largo, fondo y alto, pero claramente esa dimensión y esa dimensión son nada en relación con la tercera dimensión de este cuerpo. En estos casos se habla de un cuerpo lineal, es decir, cuando hablemos de cuerpos lineales, dicho de otra forma, no te preocupes de qué pasa con el fondo y con el alto, porque son despreciables para con la dimensión que realmente va a crecer mayoritariamente. Las tres van a crecer, pero como estas son chiquitas, lo que estas crezcan es nada en comparación a la tercera. Espero se entienda eso. Un alambre, por ejemplo, un palillo, un palito para comer sushi. Es mucho más largo que ancho, que lo gordito que es. Por lo tanto, vamos a considerarlo como un cuerpo lineal. Eso es un cuerpo lineal. Un cuerpo superficial, ¿cuál va a ser? Bueno, el que claramente tenga dos dimensiones que sean considerables. La tercera dimensión aquí es quizás la que no vamos a considerar. Por ejemplo, ¿qué cosa? Por ejemplo, una hoja de papel. Una hoja de papel, si ustedes se fijan, tiene claramente un largo, tiene un ancho, pero el alto de la hoja es despreciable. Por tanto, no lo consideramos. Vamos a considerar un A y un B como las dos dimensiones a dilatar, siendo que también dilata la tercera. Eso quiero que se entienda. Las tres dilatan, pero la tercera dilata la nada misma para la comparación que hacemos con las otras dos dimensiones. Y obviamente el cuerpo volumétrico, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser aquel cuerpo que tanto A, tanto B y tanto C sean considerables. Por ejemplo, mi tacita. Por ejemplo, nosotros. Por ejemplo, un armario. Pero tu teléfono, ¿será superficial o volumétrico? Claramente es superficial, porque el fondo, el alto del teléfono es muy poquito en relación a las otras dos dimensiones. Si eso es. Un elástico, ¿cierto? Un hilo para coser, eso es lineal, porque el grosor es muy chiquitito en comparación con lo largo que es, ¿ya? Hecha esa aclaración, entonces, muchachos, ¿de qué vamos a considerar un cuerpo lineal, un cuerpo superficial o un cuerpo volumétrico? Vamos a ver entonces de qué depende esta dilatación. Tanto los cuerpos lineales, superficiales o volumétricos, es decir, todos los cuerpos sólidos, la dilatación que tengan es un incremento al valor que tenía esa dimensión. Y ese incremento lo vamos a anotar, a denotar como un delta. Delta significa incremento, variación. Por tanto, el delta del cuerpo en cuestión, ¿cierto? Vamos a ver de qué depende. Por ejemplo, delta L. ¿Qué será delta L? Bueno, delta L es la variación del largo. O sea, el incremento del largo. O sea, la dilatación de un cuerpo lineal. A eso me refiero. Y esta dilatación del cuerpo lineal va a depender de qué cosa creen ustedes. De tres factores. Una dilatación de un cuerpo lineal depende de tres factores. En primer término va a depender del material del que está hecho ese cuerpo. Si está hecho de cobre, si está hecho de plata, si está hecho de hierro, si está hecho de madera, si está hecho de goma, si está hecho de plástico, el material que ustedes quieran. ¿Estamos? Depende del material. Pero también, obviamente, influye mucho la dimensión inicial. Obvio. Si tengo un trozo de alambre de 10 centímetros, no va a dilatar lo mismo que un trozo de alambre de 1 metro o de 1 kilómetro. Porque hay más material entre ellos. ¿Ya?
Cuando se produce la dilatación, lo que está sucediendo dentro del material que está compuesto por millones de partículas es que las fuerzas con que están cohesionadas esas partículas ceden y las partículas se separan. Fíjate que es como si, ojalá me entiendan este ejemplo, es como si eso es una partícula y esa es una partícula y estuviera firmada una con otra por un resortito invisible. Ya, y acá hay otra partícula. Entonces acá hay otro resortito invisible. Y acá abajo hay otra partícula. Y acá hay otro resortito invisible, etc. Entonces todo el cuerpo, ¿cierto?, está unido por esos invisibles resortitos. Para todos lados. Partícula con partícula. Mira. Pero para el fondo también, para que no parezca solamente superficie. Entonces pongamos otra partícula por ahí, otra por ahí, otra por ahí. Mira. Ahí están los resortitos para atrás. Esos de atrás están unidos por otro resortito, etc. Esas son las fuerzas intermoleculares que hay. Las fuerzas que hacen esos supuestos resortitos. No sé si se entiende el monito. Acá hay otra partícula, ahí está el resortito, ahí resortito, ahí va a haber un resortito, etcétera. Ese está unido con ese acá, etcétera. Es una malla, un entramado. Este lápiz está lleno de partículas. Lleno, que lo componen puras partículas. ¿Y cómo están unidas esas partículas? ¿Por qué están juntas? ¿Las pegaron? No, pues están unidas por las fuerzas de cohesión que hay entre partícula y partícula. Fuerzas que normalmente son de origen eléctrico. Por eso están unidas así. Ustedes bien saben que mientras más unidas están, el cuerpo va a ser sólido. Si están menos unidas, ¿cierto? Yo puedo atravesar por ahí mi mano, ¿cierto? El cuerpo pasa a ser líquido. Si yo abro esta puerta o abro este techo acá, ¿cierto? Y estas partículas se disparan, era porque es un gas. Eso hace que los cuerpos sean sólidos, líquidos o gases. La fuerza con que están unidas esas partículas. En el caso del sólido, estas fuerzas son tremendamente grandes. Tan grandes que hay muchas personas que dicen que un sólido no mueve las partículas, tan rígidas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en básica, de esto hace pero añazos, la profe que tenía yo en básica decía: niños, un cuerpo sólido tiene así las partículas, y me hacía este monito. Quizás ustedes también se lo hicieron hacer, no lo sé. Pero yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo de la básica, de cuando me hacían este monito. Me decían: no, niños, esto es un cuerpo sólido, porque estas partículas están unidas totalmente, no se mueven, ¿cierto? Y usted no puede pasar la mano a través de ellas. Por ejemplo, la pared. Perfecto, esa pared es sólida. Por ejemplo, mi tacita es sólida, no puede atravesarlo porque las partículas están muy juntas, ¿verdad? Ahí está el sólido. Pero cuando me dibujaban el líquido, ¿qué nos decían? Un líquido también tiene las partículas, pero esas partículas ya están más separaditas y están en movimiento y se mueven. Y usted puede meter la mano a través de ese líquido. Acá tengo un líquido. El líquido se mueve y se adapta al envase, etc. Y todo lo que nos enseñaron en básica, ¿cierto?, de este líquido. Se adapta al envase, a la forma del envase que lo contiene, y usted puede meter la mano a través de él. Y eso es gracias a que las partículas están más separadas. Y en el caso del gas, me acuerdo de la profe de básica, insisto, me dibujaba eso. Como que apenas se veían las partículas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban tratando de separarse. Era tan débil la fuerza que hay entre las partículas que tienden a separarse. Si yo abro una puerta aquí, la partícula sale. Aquí poca fuerza de cohesión entre ellas. Acá poquito más de fuerza de cohesión entre ellas. Y ahí están las partículas, pero pueden moverse. En el caso del sólido, no, me decían, no se mueve. Están totalmente rígidas. Bueno, hoy día sabemos que no están tan totalmente rígidas. Vibran entre ellas siempre. Ya hay movimiento entre ellas. ¿Estamos? ¿Ya? Pero bueno, no es el punto a tratar. Lo que quiero mostrarles con esto es que tanto en el gas, tanto en el líquido como en el sólido, hay fuerzas entre ellas, y estas fuerzas podemos pensar que son esos pequeños resortitos que las tienen tomadas. ¿Por qué me interesa que sean resortitos? Porque quiero aplicarle calor, Yo le voy a aplicar calor ahí.
Y si le aplico calor, estoy aplicando calor también a ese resortito. Y ese calor hace que el resortito se venza, se ponga más fofo. Y al vencerse lo que está haciendo es disminuir la fuerza de cohesión entre esas partículas. Y por tanto la partícula tiene la libertad de... porque la fuerza entre ellas se debilitó. Y lo hizo esa fuerza, y lo hizo esa fuerza, y lo hizo esa fuerza. Y a fin de cuentas todas las fuerzas interpartículas se debilitaron. Y si todas las fuerzas interpartículas se debilitan, ¿qué pasa con el cuerpo? Crece. Esta es la causa primera de por qué los cuerpos se dilatan con el calor. Porque el calor debilita las fuerzas de cohesión entre las partículas. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿depende del material? Claro que depende del material. Depende de qué tan rígidas están esas partículas dentro. Y eso depende del material, de la densidad del material. ¿Depende de la dimensión inicial? Pero obvio. Si tú tienes 1, 2, 3 partículas, fíjate, 1, 2, 3 partículas a lo largo, vas a tener que vencer 2 fuerzas entre esas 3 partículas. No sé si me están entendiendo eso. Pensemos en un cuerpo de 3 partículas. 1 partícula, 2 partículas, 3 partículas. Aquí está la fuerza. Aquí está la fuerza. Aplícale calor. Estás debilitando 2 fuerzas, por así decirlo. Por tanto, esto va a crecer un poquito. Pero si fueran 30 partículas, van a haber más fuerzas debilitadas y el cuerpo va a crecer más. Y si hubieran 3000 partículas, más va a crecer. A eso me refiero con que depende de la dimensión inicial. Depende de cuántas partículas tenemos. ¿Se entiende, verdad? Mientras más partículas hay, más fuerzas se podrán debilitar y el cuerpo va a crecer más. Si hay menos partículas, ¿cierto? Menos fuerza voy a debilitar y el cuerpo crecería menos. Linealmente, si es que estoy no considerando las otras dimensiones, superficialmente, si es que no estoy considerando una dimensión, y sí, hay 2 considerables, y obviamente volumétricamente es porque esto se debilitan esas fuerzas tanto en 1, en 2 o en 3 dimensiones. Y las 3 son considerables. ¿Estamos? Bueno, pensemos entonces por favor en esa red cristalina que tenía recién dibujada aquí, esa de los resortitos. A ese enjambre, ¿cierto?, de partículas y resortitos o fuerzas, ¿cierto?, se le llama red cristalina. Ya. Si el cuerpo es lineal, la red cristalina la voy a considerar obviamente en una única dimensión. Y la variación de largo de ese cuerpo lineal va a depender, dijimos, del material, va a depender de la dimensión inicial que tenga y de qué más creen ustedes que va a depender. Obvio, ¿qué nos está faltando? La temperatura. Pero ojo acá, no depende de la temperatura a la que está, sino que depende de la variación de temperatura a la que la someto. ¿Cuánto le voy a variar la temperatura? Y aquí también, muchachos, ojo, han pillado a varios en la PSU con esta preguntita. No depende de la temperatura inicial que el cuerpo tenga. No depende de la temperatura final al que expongo el cuerpo, sino que depende de ambas. Es decir, depende de la variación de temperatura, depende de una temperatura final menos una temperatura inicial. Eso es una variación de temperatura que se denota por delta T. No depende de ti. Es que el cuerpo está a 10 grados Celsius. Me da lo mismo lo que esté. Es que el cuerpo va a llegar a 35 grados Celsius. Es que me da lo mismo a lo que llegue. Lo que no da lo mismo es cuánto varió la temperatura. El cuerpo estaba a 10. Perfecto. El cuerpo llegó a 35. Perfecto. ¿En cuánto varió la temperatura? En 25 grados Celsius. Y eso es lo importante. ¿Cuánto le variaste la temperatura? ¿Ok? Delta T. Por lo tanto, muchachos, miren esto. Si la variación de temperatura depende directamente de la dimensión inicial, que lo vamos a llamar en este caso L sub 0, largo inicial, ya que estamos hablando de largo,
la variación de largo, muchachos, es directamente proporcional a ese largo inicial. Por lo que conversábamos recién. Mientras menos material tengo, menos va a dilatar. Mientras más material tengo, más va a poder dilatar. Directamente proporcional de ese largo inicial. Variación de largo directamente proporcional de esa variación de temperatura. Pero obvio, es cuestión de pensar. Mientras más le aumenta la temperatura a un cuerpo, obvio que va a dilatar más. Pero no cabe el pensar al revés. Tú le aplicas calor a algo y se contrae. ¿Qué pasó con la fuerza? ¿Qué pasó con los resortitos? ¿Te diga? Acuérdense de los resortitos para que no se olviden. ¿Ya? Delta L depende entonces de largo inicial y depende de la variación de temperatura. Si estas dos cositas las junto en una sola, o sea, voy a tener que delta L depende al mismo tiempo de ¿qué? Del largo inicial y de la variación de temperatura. Una dependencia directa del producto entre el largo inicial y el delta L. Proporcional. Recién sé que esto es proporcional, pero yo quiero poder determinar cuánto crece. Quiero llegar a un valor final. Quiero llegar a que me diga la variación de largo es igual a... Es igual, no proporcional. Entonces tengo que llegar a una igualdad. ¿Cómo cambio esta cuestión a un signo igual? Esa es la pregunta ahora. Tengo que cambiar una proporción a un signo igual. Y esto es un juego matemático, que me imagino ya lo saben. Si no, se los explico rápidamente. Si yo sé que el delta L es proporcional a L0 por delta T, es cuestión que estas dos cositas las pasen dividiendo. Si las pasamos dividiendo, delta L sobre L0 delta T me va a resultar siempre un mismo valor que voy a llamar constante. ¿Lo han visto? ¿Eso es cierto? ¿Lo tienen claro? Matemáticamente eso es claro. ¿No? A ver. Un alcance matemático si no. Digamos que un ejemplo, esto nada que ver con esta materia, solamente para que entiendan esta parte. Ejemplo, X es proporcional a Y. Supongamos, démosle valores. ¿Qué significa que sea proporcional? Si eso es X y eso es Y. Significa que si esto es 1, por ejemplo, eso es 2. Que si eso es 2, eso es 4. Que si eso es 3, eso es 6. Que si eso es 10, eso es 20. Que si esto es 100, esto es 200. Eso significa que sea proporcional. Ya, hagan el siguiente ejercicio. Dividan uno en otro. Dividan, por ejemplo, X sobre Y. Divídanlo. X dividido en 1 sobre 2, 0,5. 2 sobre 4, 0,5. 3 sobre 6, 0,5. Y siempre te va a dar 0,5. Es decir, siempre te dio ¿qué cosa? Un valor constante. Tenías dos cuestiones que son proporcionales, los dividiste y te da un valor constante. Así de simple. Y esto sucede siempre y cuando dos valores, dos variables son proporcionales. Y acá tenemos eso. Dos valores, dos variables, delta L por un lado, L0 por delta T por otro, son proporcionales. Mismo caso. Si son proporcionales, divídelos. Al dividirlos te va a dar un valor constante. Valor constante que podemos llamar K. Como se llama siempre a todos los valores constantes. ¿Estamos? Entonces, si al dividir delta L por L0 delta T, que son proporcionales, si al dividirlos me da un valor constante, yo puedo decir entonces que delta L sobre L sub 0 por delta T es igual a ese valor constante. Bueno, ese valor constante no es un valor arbitrario. No es un valor que ponemos ahí, ¿cierto? Porque es bonito el número. Es un valor que aparece de la experimentación. Del probar. Bueno, los que trabajaron antiguamente, ¿cierto? Con este tema, con dilatación, obviamente probaron 1, 2, 100 y 1000 veces y más qué pasaba al aplicar calor.
Y probaron con cada material. Probaron con cobre, probaron con plata, probaron con madera, con lo que queráis. Y probaron, fueron probando y anotando sus resultados. Por lo tanto, tenían ellos experimentalmente obtenido cuánto variaba el largo, tenían cuánto era el largo inicial, sabían en cuánto variaba la temperatura. Todos estos valores existen. Yo no los tengo, porque yo no hice el trabajo. Pero los viejos que lo hicieron sí lo tenían. Tenían estos valores. Por lo tanto, para cada material que ellos probaron, tenían su valor constante. Y este valor constante justamente es el valor constante que determina de qué, o que viene, mejor dicho, determinado por el material que estoy usando. Y este valor constante se le llama coeficiente de dilatación, que obviamente para este caso es el coeficiente de dilatación lineal. ¿Se entiende? Cuando los viejos probaron, por ejemplo, con cobre, no sé, pues tomarían 10 centímetros de cobre, aumentaron tanto la temperatura, y les da el valor constante. Cuando tomaron 2 metros de cobre, aumentaron tanto la temperatura, ¿cierto? Y les da el valor constante. Siempre que trabajaban con cobre, obtenían el mismo valor constante. Ahí está. O sea, el cobre tiene su propio coeficiente de dilatación lineal. Que entre paréntesis, creo, por lo que me acuerdo, que es 1,7 por 10 a la menos 6. Ese es el valor. Nótese, por 10 a la menos 6. O sea, es un factor de dilatación pequeñito. Es un factor de dilatación millonésimo. Si tú cuando le aplicas calor a algo, tú no ves que esta cuestión crece tremendamente grande. No, de hecho tú no lo ves crecer. Ponte a mirar la línea del tren a ver si crece. Dijimos antes que crecía. Ponte a mirarla a ver si crece. Ponte a mirar los cables del tendido eléctrico a ver si crecen. No, pues no lo vas a ver crecer, pero sí vas a notar que crecieron. Por el efecto que produce. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el crecimiento que se logra es del orden de la millonésima. Pero, ojo, no lo despreciemos. Porque esa millonésima incluso puede hacer que un tremendo transatlántico se nos hunda. Si quien hizo el barquito no se dio cuenta o no consideró esto. Y resulta que el casco del barco era de un material y el tornillo que le puso era de otro. Lo metiste al agua, ¿cierto? Los dos se enfriaron, pero como eran materiales distintos, uno se achicó más que otro. Ponte tú que se achique el perno más que otro. Entra la agüita y se nos hundió el barco. Así de simple, aunque sea una millonésima. Pues digo, no es pasarlo por alto, no hay que pasarlo por alto, sobre todo muchachos los que van a seguir trabajo ingenieriles, no sé lo que van a seguir estudiando ustedes, pero es considerable. Y por eso es bueno que lo pasemos y que lo entendamos. ¿Ya? Si bien es cierto el coeficiente de dilatación lineal es del orden de la millonésima, es considerable. ¿Ya? Entonces, el factor ¿cierto? El K, la constante, es lo que se conoce como coeficiente de dilatación, que en este momento vamos a decir coeficiente de dilatación lineal, solamente porque estamos trabajando con linealidades. Volvamos acá entonces. Si volvemos acá, mi variación de largo, ¿a qué va a ser igual? Fíjate lo que lograste. Logramos que delta L sobre el 0 delta T fuera un valor constante. Rearma esto. Pasemos esto entonces multiplicando para el otro lado ahora. ¿A qué te va a quedar igual? A que delta L es L sub 0 por delta T y por el valor constante que teníamos antes, que no lo puse aquí. Por K. K por L0 y por delta T. Esta es la forma, muchachos, entonces que tenemos para encontrar variaciones de largo producto del calor, dilataciones producto del calor. Aprovechando que tengo eso, por favor, para no borrarlo, ¿cuál será la unidad de medida de ese coeficiente de dilatación? Acá. Saquémoslo. Si este es el coeficiente, saquemos la unidad de medida. Delta L, las variaciones de largo, ¿en qué la vamos a medir? Estamos hablando de largo, ¿en qué la vamos a medir? Obviamente en unidades de medida de longitud. Supongamos que sea metro. L sub 0, ¿en qué lo vas a medir? El largo inicial, ¿en qué lo vas a medir?
tiene que ser compatible con la unidad de arriba, por tanto, en metros. Si abajo consideraste centímetros, arriba serán centímetros. Cualquier unidad de medida de largo, de longitud. ¿Ya? Por delta T, aquí cuidado. Vimos en el video de escala de temperatura que pueden ser Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Bueno, acá vamos a usarla siempre en Celsius. Ojo, si les dan la medida en Kelvin, hay que pasarla a Celsius. Se las dan en Fahrenheit, hay que pasarla a Celsius. ¿Ya? Simplifiquemos. ¿Qué te queda arriba? Un 1. ¿Qué te queda abajo? Un grado Celsius. Esa es la unidad de medida del coeficiente de dilatación. 1 partido en grado Celsius. Extraña, pero esa es. ¿Ya? Unidad de medida entonces del coeficiente de dilatación lineal, 1 sobre grado Celsius. Si el asunto fuese cobre, bueno, el cobre es 1,7 por 10 a la menos 6, 1 partido en grado Celsius. Si fuera plata, si fuera acero, si fuera hierro, si fuera plástico, si fuera madera, si fuera lo que ustedes quieran, ese valor se los van a dar. Uno no se puede aprender de memoria todos los valores constantes que hay. Van a tener ese valor cierto y expresado en 1 sobre grado Celsius. Ese es el factor de dilatación que utilizamos para determinar el coeficiente de dilatación lineal de los cuerpos. Pero tenemos claro entonces que los sólidos, al dilatarse, pueden hacerlo de 3 formas distintas. Longitudinalmente, dilatación del largo; superficialmente, dilatación de la superficie; volumétricamente, dilatación del cuerpo volumétrico en sus 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, con lo que acabamos de ver, podemos sintetizar esto, ¿cierto? Y decir que una variación de largo va a depender siempre de un K, que es el coeficiente de dilatación lineal, va a depender siempre del largo inicial, y va a depender siempre de la variación de temperatura. Genial. Si te preguntan cuánto varió tal elemento que mayoritariamente es largo, necesitas saber el material, ese valor está, existe, te lo tienen que dar. L sub 0, lo mide, cuánto mide inicialmente y en cuánto varió la temperatura. No se olviden de eso, porfa. Cuánto varió la temperatura. Variación. No me interesa solo el valor inicial, no me interesa solo el valor final, me interesa la variación. ¿Ya? Ahora, si tenemos eso, es fácilmente inferible qué va a pasar con la superficie y con el volumen, pues chiquillos. Si yo quiero saber en cuánto variará la superficie de la mesa, por ejemplo, cuánto variará la superficie del escritorio en el cual estás trabajando, cuánto variará la superficie de la silla en la que estás sentado, claramente es más notable la superficie que el grosor, por tanto es dilatación superficial. Y fíjate qué interesante esto, como la superficie es así, me olvido de la tercera dimensión. Aquí esto va a dilatar, si eso medía A, va a dilatar longitudinalmente esta línea. Va a crecer un poquito, en un pequeño delta L, obvio. Delta L del lado A. Pero resulta que esto es el lado B, que tampoco es despreciable. Y por lo tanto ese lado B también va a crecer un poquito, en un pequeño delta L del lado B. O sea, fíjate lo que pasa al final. La superficie, que era esto, va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque crece un poquito el largo, porque crece un poquito el ancho. O sea, va a haber un crecimiento de toda esa parte. Eso es delta S. ¿Cuánto varió la superficie? En el caso del largo, es como si tú tuvieras, ahí está tu largo inicial, aplícale calor. Como no hay otras dimensiones a considerar, le aplicaste calor y eso crece para allá. Se hizo más largo. Eso es delta L. Teniendo el largo inicial, crece un poquito. Teniendo una superficie inicial, crece un poquito en el delta S. ¿Pero por qué creció esa superficie inicial ahora? Porque crecieron conjuntamente las 2 dimensiones que estábamos considerando. Al mismo tiempo. Creció el ancho, creció el largo. Si tú calientas esto, va a crecer inmediatamente una dimensión y la otra dimensión. Si tú calientas esto, crece en una única dimensión.
entiende, ¿verdad? Por lo tanto, y aquí viene la parte que decía que es fácil inferir. ¿De qué creen ustedes que dependerá ahora la variación de la superficie? De cuánto medía inicialmente la superficie, de cuánto medía esto y de cuánto medía eso. Es decir, va a depender de la superficie inicial. Si esta hojita de folleto es así, o es una hoja de mercurio. Obvio, porque son más grandes las dimensiones. Acuérdense de la fuerza entre las partículas. Depende entonces de la dimensión inicial. Depende de cuánta temperatura. Voy a variarle, obvio. ¿De qué creen ustedes que más va a depender? Está diciendo. Del material. Pero cuidado. Depende del material. Pero ¿cuántas veces dilató ahora el material? Dilata en una dimensión, dilata en dos dimensiones. Por lo tanto, como ahora dilata en dos dimensiones, sencillamente yo le pongo un 2 acá adelante. Y podríamos decir que ese 2K pasaría a ser el coeficiente de dilatación superficial. Coeficiente de dilatación lineal, coeficiente de dilatación superficial. Si es cobre, por ejemplo, 1,7 por 10 a la menos 6, ahí. Si es una placa de cobre, 1,7 por 10 a la menos 6, por 2, por la dimensión inicial de la placa y por la variación de temperatura. Es lo mismo, solo que le pones un 2 por haber dilatado 2 veces. Bonito, ¿eh? ¿Para qué sigo? Seguramente están anotando ustedes ya qué sucederá con la dilatación volumétrica. Consideremos un cuerpo ahora, volumétrico, que lo dibujé delante, ahí. 3 dimensiones y las 3 son considerables. Tienes un A, tienes un B y tienes un C. La A va a crecer un poquito para allá, este mono cuesta mucho hacerlo. La B va a crecer un poquito para arriba. La C va a crecer un poquito para el fondo, etc. Las 3 dimensiones al mismo tiempo, porque las 3 son considerables. Bueno, ¿qué vas a lograr con eso? Vas a lograr que el cubo, ¿cierto?, termine mucho más grande de lo que eres. Como les digo, esta cuestión cuesta un lote hacerlo, así que no, ni siquiera voy a intentar seguir haciendo el monito. Es un cubo mucho más grande, ¿ya? Hay una dimensión o hay un borde de este cubito, ¿cierto?, que se va a ir creciendo hacia todos lados. Si tú calientas esto, va a crecer para acá, va a crecer para arriba y va a crecer en el ancho. 3 dimensiones, por tanto, las 3 hacen que el cuerpo crezca. Olvídense del mono y no lo saquen foto, por favor, porque es horrible. Delta B. ¿De qué va a depender entonces, chicos? Y esto es lo importante. Obviamente va a depender del volumen inicial. Obviamente va a depender de la variación de temperatura. ¿Y de qué más va a depender? Del material. Del material, pero ahora 3. Porque son 3 las dimensiones que se dilatan. K pasaría a ser el coeficiente de dilatación lineal, 2K, coeficiente de dilatación superficial, 3K, el coeficiente de dilatación volumétrico. El sub 0, ¿cuánto mide el largo inicialmente? Perdón. S sub 0, ¿cuánto mide la superficie inicialmente? B sub 0, ¿cuánto mide el volumen inicialmente? Y delta T, variaciones de temperatura. No la temperatura, sino que en cuánto varía, y en grados Celsius. Último dato, hoy voy a ahorrar esta cosa que uno mira y me da escalofrío de ver el mono que hice. Ahí, horrible. Última cosa, última acotación, por si lo ven por ahí, los que están haciendo ensayitos, los que están haciendo cierto trabajo ya directamente para la PSU, ¿ya? Ojo, muchas veces he visto que eso no le llaman K, le dan otro nombre. Que al 2K no le llaman 2K, le dan otro nombre, y que al 3K no le llaman 3K, le dan otro nombre. Pero es lo mismo, el efecto es el mismo. K le llaman alfa, y alfa es el coeficiente de dilatación lineal. 2K le llaman beta, beta el coeficiente de dilatación superficial. 3K le llaman gamma, gamma coeficiente de dilatación volumétrico. O sea, no se extrañen si ven por ahí delta L igual a alfa L0 delta T,
delta S igual a beta S0 delta T, o variación volumétrica gamma B sub 0 delta T. Es exactamente lo mismo que tengo allá arriba, solo que nombran de otra forma ese coeficiente de dilatación. Muchachos, espero se haya entendido. Esto sucede con todo cuerpo sólido. Yo no conozco, no sé si últimamente habrá aparecido un cuerpo que no dilate, pero todos dilatan, por muy mínimo que sea, dilatan, producto del calor, por la fuerza, cierto, que son vencidas. Ya acuérdense de eso. Dilatación de los sólidos. ¿Dilatarán los líquidos? Sí, pues ya dijimos que sí. Dilatan los líquidos. ¿Cómo será esa dilatación? Eso se lo voy a contar en un futuro video, pues también es re interesante la dilatación de los líquidos. Por ahora, espero que la dilatación de los sólidos no les traiga problemas. Chicos, ha sido un gusto. Que estén muy bien. Cuídense.